Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes, por aquellos que van a ver este video, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de todo el tiempo, de todo el espacio, de toda palabra, Señor, y que todo esto sirva, Señor, únicamente para darte gloria y honra, Señor. Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo en cada vida, Señor, por lo que vas a hacer el día de hoy, por lo que empezarás a hacer, Señor, a partir del día de hoy. Y yo te pido, Espíritu Santo, gózate, muévete con libertad. Te pedimos, Señor, habla nuestras vidas, impacta nuestras vidas, Señor, y haz como tú quieras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a ponerles acá un videito. Este videito es acerca de la labor que hemos realizado durante ya 8 años en la región de la Amazonía. El día de hoy yo quiero hablarles acerca de misiones, por eso empecé hablándoles acerca de lo de Cuba, por eso quiero presentarles el video del Amazonas, quiero hablarles un poquito de la importancia de las misiones, la necesidad de un corazón misionero y el mandato misionero de Dios a la iglesia, porque es que las misiones son el corazón de la iglesia. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar bien, el Evangelio es una historia de amor, de reconciliación del Padre con su creación. Entonces, qué lindo que nosotros podamos entender que no fuimos llamados simplemente a ser una iglesia de banca, sino una iglesia viva, una iglesia que impacta, una iglesia que avanza. ¿Tú alcanzas a ver ahí? Para que... Dale. Creo que ahí lo ven. Esto hace parte del proceso de construcción de iglesias en la Amazonía que hemos venido desarrollando desde hace varios años. A la fecha, ahorita en el mes de junio, construimos la 13ª iglesia en la Amazonía, en la cuenca amazónica entre Brasil, Perú y Colombia. Llevando el amor del Señor a los niños, enseñándoles el Evangelio, el amor del Padre, llevando algunas donaciones. Vamos y recorremos las comunidades casa por casa, orando por la gente, orando por las necesidades, orando por los enfermos, orando por las familias. Hacemos talleres con mujeres, con hombres, con los jóvenes. En ese servicio, un sordomudo salió hablando para su casa. Gloria al Señor por eso. Acá, estaba a este lado. Nadie sabía quién estaba más asustado, si él o nosotros. Bautizando a la gente ahí mismo en el río Amazonas. Y ahí ya celebrando, ese era el proceso de la iglesia en construcción, el primer servicio que se hizo. Como ellos no sabían otro paso, entonces toda la noche fue. Y así fue, esa fue la celebración. Y este fue un equipo que Dios utilizó para toda esa labor durante ese viaje. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor por todo lo que Él está haciendo? Amén. Y es que, miren lo lindo de las misiones. No se trata de un hombre, no se trata de ni siquiera de un ministerio, se trata como de la función que nosotros podemos cumplir. Cada vez que nosotros nos movemos en misiones, cosas sobrenaturales pasan. Enfermos son sanos, familias son restauradas. Cuando nosotros cumplimos
entendemos el propósito como iglesia, cosas nuevas y poderosas empiezan a suceder. Empezamos a cumplir nuestro objetivo. Nosotros muchas veces pensamos que para hacer misiones tenemos que recorrer el mundo entero. Pero tú puedes empezar a desarrollar tu corazón misionero desde el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Tú sabías eso? La palabra nos habla de que nosotros somos embajadores. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19 y 20. Nos dice que nosotros somos embajadores, como si Dios clamase a través de nosotros un mensaje de reconciliación. Es el deseo del corazón del Padre que la creación se reconcilie con Él. Y qué más lindo el privilegio que nos ha dado de llevar su palabra, la locura del evangelio, como lo dice la Escritura, para la reconciliación del mundo. Y los mensajeros de ese mensaje somos tú y yo. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces nosotros perdemos de vista eso. Y nos quedamos en la iglesia simplemente siendo cristianos. Pero nosotros somos más que unos creyentes, somos unos embajadores. Y cuando nosotros entendemos el rol que nosotros tenemos de embajadores, cuando nosotros entendemos el rol que tenemos como representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores, empezamos a cumplir la misión por la cual fuimos creados. Entonces, si nosotros empezamos a mirar la Escritura, lo que dice la Escritura acerca de nosotros, dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Cada uno de nosotros fuimos soñados, creados, predestinados para buenas obras. El Señor, cuando te soñó a ti, no soñó simplemente, Él no soñó un religioso. Él soñó fue un hijo, Él soñó un embajador, Él soñó un comunicador de la verdad, Él soñó una persona que manifestaría su gloria. Muchas veces pensamos, no, pero es que yo soy muy joven, no, pero es que yo soy muy adulto. Mi mamá empezó su ministerio a los 50 años. Nunca es tarde. Miremos en las Escrituras, nosotros podemos ver muchos de los hombres que Dios levantó, y los levantó desde temprana edad. El mismo David, Daniel, ¿cuántos jóvenes no levantó el Señor a temprana edad para establecer el reino de los cielos? Y entonces, ¿cómo podemos establecer nosotros el reino de los cielos? ¿A dónde hemos sido llamados? Porque es que muchos piensan que nosotros hemos sido llamados a ser cristianos solamente en la iglesia cristiana. Pero cuando entendemos nuestra misión, empezamos a entender que nosotros fuimos llamados a ser cristianos para llevar esperanza al mundo. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos lo podemos encontrar en Jesucristo. Lo podemos encontrar en nuestro Señor. ¿Cómo fue que Él empezó su llamado? ¿Cómo fue que Él desarrolló su llamado? Mateo capítulo 4, nosotros vamos a encontrar 3 esferas como en las que Él desarrolló la misión y en las que Él empezó a desarrollar su llamado. Él predicó en las sinagogas, Él predicó a las multitudes, pero Él discipuló el uno a uno. Hay muchos que piensan, no, es que mi llamado es a las multitudes, yo no voy a discipular a nadie. No, tú eres llamado a discipular, tú eres llamado también a evangelizar. ¿Cómo así? ¿Tengo que hacer las dos cosas? Sí, nosotros somos llamados a hacer las dos cosas. ¿Sí se han dado cuenta que la palabra dice, id y haced discípulos? ¿Id y predicar la palabra? ¿Se contradicen? No, se complementan. Pero todo parte desde un accionar, el ir. Cuando nosotros como iglesia accionamos, nos movemos, cuando nuestro accionar es coherente con lo que nosotros creemos y proclamamos. Entonces vamos y predicamos, entonces vamos y discipulamos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor y Salvador, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos vengan a salvación y que todos vengan al conocimiento. Salvación y conocimiento, salvación y conocimiento, evangelización, discipulado. Cuando nosotros entendemos nuestra misión, entonces podemos llegar a ser misioneros. Hay muchos que se limitan, hay muchos que se cohíben, hay muchos que tal vez se confunden tanto pensando que la labor del evangelio es solamente para unos pocos dentro de la iglesia. Y no es así. Ustedes se están preparando. No solamente para ser parte de una iglesia, de una congregación. Ustedes se están preparando para impactar el mundo. Ustedes se están preparando para ir y llevar un mensaje de verdad, un mensaje poderoso.
Porque no solamente con palabras de elocuencia, no solamente con palabras lindas, es que el evangelio es poder. Y ese poder es lo que el mundo está demandando allá afuera. Cuando nosotros leemos Juan 17, y si quieren acompáñenme en la palabra, Juan capítulo 17, me parece muy lindo porque allí Jesús hace como una oración, llamémosla una oración misionera para el cuerpo de Cristo. Podemos leer desde el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, póngale mucho cuidado a este versículo, esto es hermoso. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Amén. Si nosotros vemos la Escritura, algo en lo que hace énfasis, es que nosotros estamos en el mundo. Nosotros no podemos vivir como en una capsulita evangelizando cristianos y solamente acá enriqueciéndonos nosotros. Nosotros fuimos llamados a la gran comisión en medio del mundo a ser luz y sal en el mundo. Tal vez a muchos los pondrá el Señor en lugares de eminencia, tal vez algunos los pondrá el Señor en universidades, tal vez algunos los pondrá el Señor en el área de negocios, tal vez el Señor los pondrá en diferentes espacios. Y es allí donde nosotros tenemos que ser luz y sal. Me gusta mucho, hay un versículo que me gusta muchísimo y está en Juan 5:35, donde dice que Juan el Bautista era una antorcha encendida que brillaba. Una antorcha encendida. Era un fuego caminando por todos lados. Y donde quiera que él iba, esa voz en medio del desierto, como nosotros hemos sido llamados a hacer esa voz en medio del desierto, ese desierto en el que vive la sociedad, ese desierto en el que vive la juventud, esta generación. Estamos necesitando personas llenas del Espíritu Santo, llenas del fuego del Espíritu Santo, llenas de la pasión por su palabra, llenas de la pasión por su obra. Que vayan afuera y hagan la diferencia. Miren, nosotros no tenemos, para ser la iglesia que Cristo ha soñado, nosotros no tenemos que lucir raros. Muchas veces nos confundimos en eso. No tenemos que lucir raros, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Dígale al que tiene al lado, tienes que ser diferente. No raro. No podemos lucir raro. Miren, la gente está necesitando que se levanten personas llenas de la presencia de Dios en medio de la necesidad de este mundo. Para que de verdad dejemos de hablar de una religión y podamos decirle al mundo, de lo que tengo, te doy. Pero si en nosotros no tenemos nada para ofrecer al mundo, si en nosotros no está la presencia de Dios, si en nosotros no está la palabra de Dios, ¿con qué queremos afectar el mundo? Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos llevar esa marca diferente, como ese anillo de sellar del Rey. Que todo lo que tú vivas, que todo lo que tú hables, que tu Facebook, tus redes sociales, tu forma de relacionarte, todo hable acerca de Dios. Todo proclame la verdad de Dios.
Ahora, cuando yo miro estos versículos, yo miro algunas cosas que el Señor nos ha dado para poder desarrollar esa labor. Lo primero es que nos ha dado su palabra. Cuando leíamos ahí en estos versículos, dice que Él nos ha dado la palabra. Y es que es en la palabra donde nosotros vamos a entender nuestro llamado. Y es la palabra donde nosotros vamos a conocer más al Padre. A medida que lo conozcamos más a Él, vamos a conocer más el para qué fuimos creados. Y vamos a entender más qué es lo que tenemos que hacer. Pero difícilmente vamos a encontrar personas que sepan lo que tienen que hacer allá afuera en las naciones cuando no saben para qué han sido creadas. Empiezan a hacer un montón de cosas que pueden parecer hasta lindas, pueden parecer muy eclesiales y muy espirituales, pero finalmente pueden llegar a ser obras vacías, porque corremos muchas veces más en nuestras fuerzas que en obediencia. ¿Sí me entienden? Es como me ha gustado siempre poner este ejemplo, y es, ¿usted ha tratado alguna vez de tomar una sopa con un tenedor? No falta el que diga sí. Si usted lo ha hecho, y muy desocupado. No, pero ¿por qué? Porque es que el tenedor no está diseñado para esto. ¿Qué utiliza uno para tomarse una sopa? Una cuchara. Pero uno puede intentarlo, ¿cierto? Que le dé todo un día, pero lo intentó, ¿cierto? Y muchas veces nosotros estamos en nuestro ministerio, en nuestra vida, intentando un montón de cosas, desgastándonos, porque no conocemos bien nuestro propósito, porque no conocemos bien nuestro llamado. Yo te hago una pregunta, ¿tú sabes a qué has sido llamado? Muchas veces yo hablo con los muchachos que ministran en la alabanza y yo les digo, ¿tú sabes cuál es tu llamado? Sí, mi llamado es la alabanza. No, ese es tu talento, pero ¿cuál es tu llamado? Y por lo mismo nos enfocamos a trabajar mucho sobre esto, hasta escribimos un material acerca del llamado, porque si tú entiendes para qué has sido llamado, entonces vas a entender para qué has sido llamado a vivir, lo que tienes que hacer. Y no te vas a comportar como anhelando la unción de otros, las acciones de otros, sino que solamente vas a querer lo que Dios quiera para ti. Cuando nosotros tratamos de vivir como otros simplemente, vamos a hacer una copia de ese otro. Ay, no, es que yo quiero ser como Cash Luna. Muy lindo, pero con un solo Cash Luna es suficiente. Con un solo Guillermo Maldonado, bueno, no sé, alguien que ustedes admiren. Tal vez, si tú te limitas solamente a verlo a Él, tal vez puedes perder el potencial de muchas cosas más que Dios puede hacer contigo. Dios tiene una unción particular en ti. Dios tiene un llamado particular en ti. Necesitamos ese entendimiento. Miren que cuando la palabra nos habla acá, aquí en Juan, dice que no solamente nos ha dado su palabra, no solamente nos ha dado esa protección para estar en medio del mundo, sino que también Él nos ha dado identidad. Nos ha dado identidad a ti y a mí. Porque si nosotros miramos la escritura, dice que nosotros, o más bien la creación gime por la manifestación de ¿quiénes? De los hijos. Y necesitamos tener una identidad de hijos. Necesitamos ser hijos para manifestar el amor del Padre. Una de las cosas que hemos mirado ahora que estábamos en Cuba, cuando viajamos a otras naciones, es la orfandad tan impresionante que hay en el mundo. Y no solamente en el mundo, muchas veces dentro de la misma iglesia. Hay una orfandad impresionante. Y necesitamos tener y fortalecer nuestra identidad de hijos. Porque el Hijo va a manifestar al Padre. El Hijo es la gloria del Padre. Donde hay un Hijo, hay gloria. Donde hay un Hijo, hay identidad. Donde hay un Hijo, hay avance. Donde hay un Hijo, está la misma presencia del Padre. Y entonces no te va a dar miedo ir al Amazonas, ni ir a China, ni ir a ningún lado, ni meterte en lugares que tal vez pueden parecer difíciles. Me gusta mucho poner ese ejemplo de, ustedes han visto cuando va el niño con su padre y por ahí van por una acera
y sale un perro bravo, ¿qué hace el niño? Se esconde detrás de los pies de papá. Y lo mismo pasa cuando tú tienes identidad de hijo y viene el enemigo a tratar de sofocarte, a tratar de atacarte. Tú lo que haces es sentirte protegido en Dios y decirle a cualquier perro, a cualquier enemigo que quiera levantarse, a cualquier gigante que quiera levantarse en contra de tu vida, usted no se entiende conmigo, usted entiéndase con él. Y entonces usted se empieza a sentir seguro porque usted se siente hijo y no huérfano. Él también nos ha dado una comisión y dice algo muy lindo allí en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, está hablando Jesús, por la palabra de ellos. Nos ha dado una misión y nos ha dado como esa intercesión. Imagínate que Jesús ya ha intercedido por los que han de conocer en Él a través de ti. Yo te pregunto, ¿cuántos creen en este salón, en este aula, que están capacitados para hacer la gran comisión de Dios? Levante su mano. ¿Sabe por qué usted está capacitado para hacer la gran comisión de Dios? Primero, porque Él nos ha enviado. Segundo, porque Él ya ha intercedido para darnos gracia. Tercero, porque el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos, ese Espíritu de resurrección, es el mismo que habita en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Dice allí en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Esa gloria, ese Espíritu, lo que le permitió a Jesús moverse con milagros, con prodigios, lo que lo equipó a Él para moverse con poder, es lo mismo que tú tienes allí. Entonces nosotros tenemos que trabajar, que esforzarnos en alimentar esa relación, no solamente con el Padre, no solamente con el Hijo, sino también esa relación de conocimiento con el Espíritu Santo. Y entonces vamos a empezar, cuando entendemos nuestra misión, vamos a empezar a correr, como dice el libro de Hechos, que recibiréis poder y me seréis testigos. Y vamos a empezar a poder ser testigos. Vamos a poder llevar la evidencia de un Dios vivo, de un Dios poderoso. La unción sirve para evidenciar a un Dios vivo. Cuando tú le pides al Señor, Señor, lléname con tu presencia, Señor, lléname con tu unción, lo que le estás diciendo es, Señor, capacítame para ser más siervo de los demás. Cuando tú entiendes tu llamado, estás listo para ir a dar testimonio de un Dios vivo. Ahora sí, ya empezamos con cuando dice ahí en Hechos, en Jerusalén, ¿cierto? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Son anillos de influencia. Ahora muchas personas piensan que hacer misiones es solamente irse hasta el África, pero si tú no haces nada acá, si tú no ganas almas acá, créame que lo que no haces acá, no lo vas a hacer allá. Empieza por el lugar donde Dios te ha puesto. Empieza por tu casa, empieza por tu barrio, empieza a servir en tu iglesia, empieza a honrar el lugar donde Dios te ha puesto. Empieza a servir en lo poco, empieza a ser fiel en lo poco y el Señor te va a poner en lo mucho. Amén. Empieza en tu Jerusalén. Ahora yo le digo una cosa. La palabra nos dice en Corintios que cuando el Señor se les presentó a 500 personas. Dice 1 Corintios, si quieren acompáñenme. Perdón, sí, 1 Corintios capítulo 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que, versículo 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿A cuántos se les presentó? 500. ¿Cuántos habían en el lugar alto? 120. ¿Qué pasó con los otros 380? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los llamados. El Señor nos está llamando en este tiempo, está llamando a toda su iglesia. Pero pocos son los escogidos porque pocos son los que se han dispuesto a obedecer
en las pequeñas cosas, en las grandes cosas. Pocos son los que han estado dispuestos a esforzarse, a pagar un precio. Créanme que lo que ustedes están haciendo acá es pagar un precio. Ustedes se están esforzando, están viniendo, se están capacitando para ser mejores y más, ¿cómo lo dijera? Más capaces en el momento de servir, estar equipados. Y yo los felicito por eso. Porque habiendo tanta gente allá afuera y tantas cosas para hacer allá afuera, ustedes están quedándose con lo mejor. Y es creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en el conocimiento del llamado de Dios para sus vidas. Y creciendo en el equipamiento de su llamado. Después dice que, después de Jerusalén, cuando los llamó, dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, anillos de influencia mayores. Son anillos de influencia donde tal vez nosotros conocemos la cultura, donde tal vez conocemos las personas, donde tal vez conocemos la comida, pero son anillos de influencia mayores. Tal vez sacan la misma nación, tal vez un poco lejos del lugar de partida, donde estábamos viviendo. Después dice Samaria, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que los samaritanos y los judíos jugaban futbolito cada 8 días? No. Ellos no se podían ni ver, no se hablaban. Eran como un pueblo rechazado. Y hoy en día en la sociedad hay muchas áreas de la sociedad que son pueblos rechazados. A ellos también nos está llamando el Señor. Que no se nos olvide. Aun cuando Pedro afirma el llamado apostólico de Pablo, una de las cosas que le dice es: no te olvides de los pobres. Y nosotros tenemos que recordar que hay personas que nos necesitan allá afuera. Hay personas que necesitan la iglesia allá afuera. Hay personas cerca aún de nuestro barrio, hay personas en la misma ciudad que nos están necesitando. Hay pueblos que están siendo, hay grupos sociales que están siendo rechazados. Habitantes de calle, grupos indígenas, la comunidad LGTBI. ¿Sí le llaman igual acá? Sí. No estamos, muchas veces la iglesia no está preparada para llevar el evangelio a ellos. Y como no estamos preparados, hemos optado más por rechazarlos. Y necesitamos capacitarnos para alcanzarlos también a ellos. Alcanzar a las prostitutas, alcanzar a los alcohólicos, a los drogadictos, a los muchachos que están en las pandillas. Necesitamos orarle al Señor para que aún nos permita ser de influencia en esos lugares. Decir a la gente: tengo vida en mi corazón porque Dios me dio vida y quiero que esa vida viva en ti. De lo que tengo, te doy. Estabas en la ruina, estabas en el piso, pero yo te digo: de lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Hay esperanza para ti. Hacer misiones es más que una aventura muy linda. Muchos confunden las misiones con paseos. Y entonces se unen a grupos misioneros más para ir a tener la experiencia en la selva. Y uno conoce personas así. Y a la hora de la verdad, cuando es el tiempo de ministrar, cuando es el tiempo, no tienen nada. No tienen nada en su corazón. Casi que toca pedirle a los indígenas que oren por él. Porque sí, porque es que en serio. Y esto es serio. Las misiones es algo serio. Tu llamado es algo serio. Tu vida es algo serio, es algo importante. Pero nosotros muchas veces desechamos nuestro tiempo. Nosotros muchas veces echamos en balde 1 día, 2 días, 3 días. Un día que dejemos de crecer en el desarrollo de nuestro llamado es un día que lo perdimos. Porque nosotros nacimos y vivimos es para la extensión del reino, que no se nos olvide. Si tú eres entendido en la misión de tu vida, en el llamado de Dios en tu vida, entonces entenderás que tú naciste para vivir por Cristo. Cada segundo de tu vida, cada día de tu vida. Y vas a estar preparado para ir. Muchas personas están esperando y dicen: no, yo en el momento en que Dios me llame, la palabra profética que descienda la luz, entonces salga el ángel y venga y me diga: tú eres llamado a las misiones. Con una voz así rara, y yo no sé, bueno, no sé, algunos inventan unos videos todos raros, pero piensan que hasta ese momento, entonces esto sí es serio. Pero yo les felicito porque ustedes se están preparando
para cuando sea ese momento oportuno de ir. No pierdas ningún momento, no pierdas un día en tu vida. Prepárate, algo que hablamos aún con Viviana, algo que hablamos mucho con mi mamá, es eso. Encontramos personas que, no, yo siento mi llamado a Italia, pero no sabe nada de italiano, ni se ha preocupado por estudiar italiano. No, yo siento mi llamado al África. ¿Qué sabes de la cultura africana? No, no tengo ni idea, pero sé que África queda por allá bien lejos. Nosotros tenemos que estar comprometidos con el llamado de Dios. Si tú sabes que Dios está poniendo carga en ti, por la parte social, acá donde tú estás, empieza a involucrarte, empieza a mirar cómo puedes servir, cómo puedes ayudar. Ahora yo te digo, todo gran llamado de Dios, tanto en la Biblia como en los ministerios que podemos ver hoy en día, empiezan siempre por la misma puerta. Todos tienen que cruzar por la misma puerta, y es la puerta del servicio. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Antes que apóstol, antes que pastor, antes que misionero, antes que cualquier cosa, tú y yo somos siervos. Y de esa forma vamos a empezar a desarrollar nuestro llamado, sirviendo. Alguna vez alguien me decía una frase corta, sustanciosa, profunda y poderosa. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Si tú no tienes corazón para servir, el ministerio es servicio. Muchos piensan que el ministerio son lugares pues, como para la foto, para ser reconocidos, para ser honrados. El ministerio es servicio. Desde diferentes ámbitos, responsabilidades, momentos y tiempos de esfuerzo. Pero por donde tú mires tu ministerio y el llamado de Dios es servicio. Y nosotros necesitamos servirle a este mundo. Hemos encontrado en las misiones que hay personas que no creen por la palabra, pero empiezan a creer en el amor de Dios por el servicio que les damos. Habitantes de calle que vuelven a creer en el amor del Padre porque nosotros vamos y les llevamos un chocolate con un pancito y les decimos, papá, ¿sabes qué? Cristo te ama. Él no se ha olvidado de ti. Y el hecho de que estemos hoy acá presentes es porque el Señor nos ha enviado a recordarte que te ama. Esas personas han vuelto al Señor, se han levantado, se han restaurado. Hoy en día tenemos el testimonio de algunos que han restaurado sus familias. Tenemos el caso de una persona que hoy en día es directora de una fundación de rehabilitación. Y todo empezó en una expresión de amor. Servicio, servicio, servicio. Si nosotros vemos el Evangelio y el por qué servimos es por el amor de Dios, ¿cierto? Al mundo. Pero el amor, me gusta mucho, creo que es Heidi Baker, que dice, el amor tiene forma. Un abrazo, un pan, podar el pasto de la casa de alguien. Cosas tan sencillas como esas. Mi hermano, imagínate que mi hermano no quería saber nada de Dios. Y nosotros estábamos en Londres y estábamos predicando en unas iglesias y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? Como las casas allá, las viviendas son pequeñas, yo le dije, mamá, mi hermano va a tener que escucharnos, de alguna manera vamos a hacer devocionales y como es chiquitico, pues le va a tocar escuchar los devocionales y escucharnos ahí mientras que estudiamos la palabra y toda la cosa. Y cuando íbamos a empezar, como listo, entonces vamos a empezar mañana. Y esa misma noche el Señor nos dijo, ni lo van a juzgar, ni lo van a reventar a punta de palabra, ni van a hacer todo esto. Lo van a amar. Y nos dijo todo el tiempo, ámenlo, 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 ámenlo. Entonces nos dedicamos a salir con Él, a compartir con Él. Ustedes me hubieran visto, hice curso de barbería, le arreglé la barba, me volví masajista, cuando salíamos a caminar, le hacía, llegó cansado, yo le digo de cariño Negrito, entonces decía, Negrito, llegó cansado, venga, le hago un masajito. Y empecé a hacerle masajes, tenía un problema en una pierna, yo le dije, me deja orar por usted, yo sé que Dios le puede quitar ese dolor. Empecé a orar por él y entonces fue la última vez que se quejó de eso. Lo consentíamos, mi mamá le hacía una cosa, yo le hacía otra, y empezamos a amarlo y amarlo y amarlo, cuando llegó un día donde él empezó a decirnos, yo quiero ir con ustedes a las iglesias. Bien. Una vez que estaba predicando,
Él pasó al frente y recibió al Señor. Le dio el gusto a mi mamá de que fuera la persona que orara por él. Y él después nos decía, yo puedo creer en que Dios está en sus vidas, porque ustedes, más que una predicación, me mostraron el amor de Dios. Y necesitamos eso. Necesitamos que nuestras misiones, más que una predicación tan correcta, lleven un amor real. Un amor de acuerdo a la palabra de Dios. La misma palabra dice que si creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Jesús fue amor. Jesús manifestó el amor de Dios, como les decía, en las iglesias, en las multitudes, pero también se dedicó a caminar con uno y uno y uno, con las personas que Él llamó. Aún Jesús, porque es que muchas veces nosotros decimos, no, pero es que la gran comisión y la gran comisión, Jesús no, es el ejemplo perfecto de todo. Y nosotros vemos cómo Jesús Él fue y buscó los discípulos. Él fue y los encontró allá, haciendo con las redes, trabajando, haciendo aquí. Él fue y los buscó y los llamó. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que salga y busque al perdido. Donde quiera que estén, tal vez ese perdido va a estar cerca. Tal vez ese va a estar en tu Jerusalén. Tal vez puede que esté un poquito más lejos y tú necesites ir hasta tu Judea. Tal vez tengas la oportunidad de ir a predicar el evangelio en otras naciones. Pero necesitamos ser una iglesia que sea entendida en el objetivo y el corazón de Dios. Porque esto es bueno y agradable. ¿Tú quieres agradar al corazón de Dios? Vive por las almas. Vive por las almas. El Espíritu Santo, la palabra nos enseña que nos anhela. Pero Él no solamente nos anhela para que seamos un lugar hermético, donde simplemente nos llenemos de Él y ya. Él quiere ser un lugar que continuamente se esté llenando y se esté vaciando en los otros. Cuando la iglesia pierde la misión, empezamos a hacer cosas incorrectas. Cuando dejamos de ser objetivos en lo que hemos sido llamados a hacer como iglesia, pasa como las aguas que se estancan. Empezamos a ser religiosos, empezamos a oler a feo, nos empezamos a contaminar, empezamos a llenarnos de argumentos, ya todo nos agota, ya todo nos carga. Pero cuando tú te vacías en la gente y continuamente te estás llenando, te estás vaciando y te estás llenando y te estás vaciando y cumples el llamado de Dios en tu vida, el evangelio es tan emocionante. Hay gente que me dice, ay no, Leo, es que esto de la iglesia, esto es aburridor. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo es tu comunión con Dios? No, yo vengo todos los domingos, pero esto es muy aburridor. Yo, pues por eso. Es que usted no tiene una comunión, usted lo que tiene es una religión. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, yo no he conocido a nadie que se haya acercado al corazón del Padre y no empiece a amar lo que el Padre ama. Yo les decía ahorita que era necesario que nos llenáramos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el mejor predicador del mundo. Él es el que convence de pecado, juicio y justicia. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a tener al mejor predicador del mundo contigo. Y necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Mira que aun cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la misma palabra nos enseña que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, estás tan cargado de la presencia de Dios, va a ser inevitable que tú salgas como loco a predicar por todos lados. Va a ser inevitable que tu corazón empiece a latir más fuerte por la necesidad que hay allá afuera. Tal vez tú ves cosas que te mueven. Hay cosas que tú dices, esto me mueve el corazón. Esto me incomoda. La injusticia en esta área me incomoda. Hay cosas que yo veo allá afuera que me están haciendo como Y cuando nosotros entendemos nuestra misión
entendemos que nosotros no fuimos llamados a ser jueces. Nosotros fuimos llamados a ser la solución. Y si algo te está moviendo, no es para que tú te pares desde una esquina a decir, miren, nadie hace nada, mire lo que pasa, mire la sociedad, mire. En vez de quedarte señalando, en vez de quedarnos juzgando, nosotros tenemos que quedarnos en la presencia de Dios como planeando qué vamos a hacer para acabar con esa necesidad o para suplir esa necesidad. Necesitamos de verdad tener una esencia de misiones. Nosotros vemos en los diferentes lugares a donde estamos yendo, aún en el Amazonas, nos encontramos con personas que nunca han escuchado de Dios, nunca. Eso parecería súper loco, pero nos encontramos con mujeres de 90 años que nunca en su vida han escuchado acerca de Jesús. Y nos acercamos a ella y le decimos, ¿sabes qué? Mira, es que Cristo te ama. ¿Cristo? Sí, el que murió en la cruz por ti. ¿Cruz? Ay, Dios mío. Génesis 1:1, empezamos como a hablarle de todo el evangelio, porque nos ha tocado así, o simplemente en otras lenguas con el traductor del traductor, a mujeres que son de lengua indígena, muchas veces tratar de comunicarnos para hablarle acerca del evangelio. Y una vez empiezan a saber de que son amados, de que alguien dio su vida por ellos, ellos se sorprenden y empiezan a decir, háblame más acerca de tu Jesús, háblame más acerca de tu Cristo. Yo quiero aprender cómo hago para, yo no sé leer, pero necesito escuchar más acerca de tu Jesús. Wow. Por eso necesitamos entender nuestra labor, nuestra misión. Que el llamado de Dios para nuestras vidas va más allá que los 50 centímetros de una silla un domingo. El llamado de Dios en tu vida es tan poderoso que no solamente involucra tu vida, sino que Él ya oró por los que han de conocer y creer en Él a través de ti. Hay un testimonio que yo cuento mucho, y yo lo titulé como el testimonio de los 10 minutos. Me gusta compartir mucho ese testimonio porque a mí me cambió la vida. Y es el testimonio estábamos en el Amazonas, y nos movilizamos, el Señor nos empezó a cambiar los planes de todo lo que estábamos haciendo en una comunidad, creo que estamos en la zona de Brasil, si no estoy mal, y el Señor nos empezó a incomodar, muévanse, salgan ya, y terminamos todos los planes que teníamos antes de tiempo, y nos movilizamos hacia otra comunidad. Estando en esa comunidad, estábamos con un grupo de australianos, y yo estaba como pensativo, Señor, ¿qué son todos estos cambios? ¿Qué es todo lo que estás haciendo? Porque eran unos cambios repentinos así que nos incomodó, nos movió al piso porque no pensábamos, no contábamos con eso. Y yo me quedé en un lugar como orando y pidiéndole al Señor dirección, mientras que había enviado a todo el equipo, estábamos con unos australianos, un equipo de Colombia, y había enviado a todo el equipo a trabajar con los niños. Y en ese momentico llegó un grupo de unos estudiantes de un colegio llamado English School, llegó allí a jugar con unos muchachos de la comunidad. Yo decía, wow, qué chévere, Señor, todos esos muchachos los trajiste acá, muy chévere hacer algo con ellos. El Señor me decía, te los puse ahí al frente. Yo, pero sería muy chévere, Señor. Te los puse ahí al frente. Sería muy chévere, Señor. Empecé así, pero lo habré dicho para unas 6 veces, hasta que ya el Señor como que ya no le pude sacar más excusas porque dije, pero es que son de un colegio, me van a poner muchos obstáculos. Ya no sabía ni qué excusa sacarle al Señor. El hecho fue que bajé, una niña me presentó a los directores del grupo y ellos me preguntaron, ¿y usted qué religión predica? Yo, no, a Cristo y su palabra. Voy a terminar que jueguen acá y se los pongo allí, va a tener por ahí 10 minutos con ellos. Yo, wow, así nomás. Porque son más los argumentos que uno pone que de verdad los obstáculos que hay. Es muy impresionante. Cuando llegamos empezamos a compartirle a esos muchachos, empezamos a pedirle que cerraran sus ojitos, que recibieran al Señor. Descendió una presencia de Dios tan dulce, tan hermosa, tan poderosa, que todos empezaron a quebrantarse mientras entregaban su vida al Señor. Y no les estoy exagerando, mamá estaba allí, o sea, todos, hasta los guías, los profesores, todos empezaron a quebrantarse, con sus manitos levantadas, recibiendo al Señor.
Y fue hermoso. El hecho fue que nosotros salimos felices. No, mire, toda la misión se logró, construimos una iglesia, se impactó una comunidad, se llevó el evangelio donde no había iglesia, donde no había gente que conocía del Señor, yo no sé qué. Para mí había sido muy importante ese momento con los estudiantes. Dije, no, Señor, mira, todos los jóvenes. Ya nos regresamos a Medellín, que es la ciudad donde nosotros estábamos, donde nosotros vivimos, cuando miramos en las noticias, tragedia en el Amazonas. Y resultó que esos muchachos, cuando estaban con nosotros, se movieron a otra comunidad colombiana. De esa comunidad se iban a mover a una reserva natural en el costado de Perú. Se movieron en la madrugada, cuando no había luz, había mucha neblina, y se estrellaron con otra embarcación. Ellos no debían haber viajado a esa hora porque es peligroso. Mas, sin embargo, lo hicieron y se estrellaron. Una de las dos embarcaciones se hundió. 12 de los chicos, jóvenes de un colegio, 16, 17 años, tal vez como ustedes, 12 de esos jóvenes fueron al hospital. Una niña, la niña que me presentó al director, la primera persona con la que hablé, María Camila, una niña de 17 años, murió. Yo decía, Señor, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Pero por qué murió? Yo no entendía y tenía un dolor en mi corazón porque yo dije, es que esos fueron los niños que yo conocí. Yo los vi, ese guía yo lo conozco, esos niños que están saliendo por las noticias, yo los vi, yo oré por ellos. Y Julio Sánchez Cristo, un periodista que es muy famoso allá en Colombia, decía, nadie se explica cómo la tragedia no fue peor, pero yo sí sabía explicarle, porque la misericordia de Dios los alcanzó. Y esa niña se fue siendo salva, esa niña se fue con el Señor. ¿Y sabes qué hizo la diferencia para la eternidad de esa niña? Esos 10 minutos. El Señor tal vez nos envió, sí, para hacer todo el trabajo en la comunidad, pero nos envió por 10 minutos para cambiar la eternidad de María Camila. Y si todo el viaje, toda la logística fue por 10 minutos con María Camila, valió la pena. Porque esa niña se fue con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos 10 minutos? ¿Cuántas veces nosotros tenemos tiempo delante de la gente? ¿Cuántas veces nosotros tenemos tiempo y empezamos a invertirlo en ocio en vez de buscar el Señor y equiparnos y ir más allá, tal vez de rayar, hacer proyectos? Y como jóvenes, yo veo mucho joven acá y me parece espectacular, pero muchas veces como jóvenes nosotros pensamos, no, después yo tengo tiempo para comprometerme en esto, después. Tal vez estos jóvenes también estaban pensando eso, no, después yo tengo tiempo para comprometerme con Dios. Y muchos piensan eso. Pero yo les digo una cosa, si tú puedes impactar una vida hoy, no dudes en hacerlo. Si tú entiendes llamado en el propósito de Dios en tu vida, empieza a ganar todo aquel que se te atraviese por delante. Es que ser misionero no es ser barbado, estar lleno de pantano y estar trabajando por allá en África. Ser misionero es entender la misión, el propósito de Dios para tu vida. Y mire que la palabra dice que la necesidad de obreros es impresionante. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucha gente en la iglesia, pero mucha gente que no se quiere comprometer. Hay mucha gente en la iglesia, pero hay mucha gente que no quiere predicar. Hay mucha gente que se quiere acomodar en una silla. Y en el África, en Oceanía, en Norteamérica, en todas las naciones, aún acá en El Salvador, la creación, la gente que te rodea, todos están clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y necesitamos no ser una iglesia linda, sino una iglesia poderosa. Algo así predicaba en estos días, para andar como es digno del Señor. Siendo efectivos, siendo intencionales. A veces nos preguntamos, Dios, ¿y yo por qué estoy en esta escuela? ¿Sabes por qué estás en una escuela como la escuela donde tú estás? Para hacer luz y sal en ese lugar. ¿Sabes por qué vives donde vives? Para hacer luz y sal donde tú vives. ¿Sabes por qué te relacionas con la gente con que te relacionas? Para hacer luz y sal para las personas que están alrededor tuyo. La iglesia pierde su misión
y pierde su sentido y su propósito cuando deja de predicar el evangelio. Cuando nos conformamos simplemente con evangelizarnos y reevangelizarnos y ser los cristianos lindos encerrados en un cajoncito. Pero para que la sal sale este mundo, tiene que salir del salero. Tiene que salir de la comodidad. Nosotros vemos la vida de Eliseo. Eliseo fue un hombre que impactó muchísimo. Eliseo fue un hombre que aun cuando tiraron un cuerpo sobre sus huesos, había tanta unción, había tanta influencia, había tanto de Dios sobre su vida, que aún sus huesos todavía cargaban la presencia de Dios. Pero cuando leemos la historia de Eliseo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, 16 más o menos, dice que el Señor le habló a Elías para llamar 3 hombres, a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Pero Eliseo los llamó de un lugar llamado Abel Meholá. Abel Meholá significa campo de danza, lugar de danza. Allí Eliseo tenía ganado, tenía sus padres, tenía amigos, tenía todo lo que quería, tenía su lugar de comodidad, tal vez como muchos de nosotros tenemos comodidad, estabilidad, hasta un trabajo financieramente bien, no sé cuál sea tu Abel Meholá. Pero para que Eliseo llegara a ser el Eliseo que tenía una unción tan fuerte, tuvo que salir de Abel Meholá. Tuvo que salir de ese lugar de comodidad. Tuvo que salir de ese lugar de pasividad. Y si nosotros de verdad queremos ser de influencia, nosotros tenemos que salir de cualquier tipo de comodidad, cualquier tipo de pasividad. Ahora, si tú me preguntas, ¿entonces son importantes las misiones? Sí, son importantes las misiones. Pero más allá del hacer por hacer, necesitamos ser intencionales en lo que hacemos y tener un corazón correcto para hacer lo que hacemos. Yo he conocido a mucha gente, créame, que viaja a las naciones, se saca un par de fotos y dice, salí en misiones al África. Y cuando uno se va realmente pregunta a cuánta gente ministró, a cuánta gente influenció. Fue un turismo religioso. Uno ve gente con posiciones de liderazgo, pero que no tienen influencia en nadie. Y no se trata de tener una posición, no se trata de hacer un viaje, se trata de un propósito. Si tú vas a ir a algún lado, que sea cumpliendo un propósito. En Centroamérica, ahorita por ejemplo en Cuba, estábamos mirando la necesidad tan impresionante que hay en Cuba. Ellos hacen tanto con tan poquito, ellos tienen un estilo de vida muy difícil. Lo evidenciamos, Viviera sorprendida, ¿cómo hace esta gente para vivir con tan poco? Imagínense que un especialista, un médico especialista se gana alrededor de $60 al mes y con eso tiene que vivir, tiene que alimentar a su casa. Gana tan poco, mas sin embargo tiene que inventárselas para servir a su casa. Y ustedes lo vieran cuando la gente conoce al Señor, la pasión con la que sirve al Señor. Cuando alguien va allá de pronto a sus casas y les muestra el amor de Dios y empieza a decirle, mira, toda esa santería, esos altares que tú tienes allá, eso es basura, eso es vacío, eso no te va a salvar, eso no te va a mejorar, eso son ataduras, eso es mentira del diablo. Y empezamos a presentarle la verdad, a predicar la verdad. Cómo la vida de ellos cambia, cómo la pasión en ellos se enciende. Cómo empiezan a vivir una vida tan real y tan apasionada teniendo tan poco, pero son tan agradecidos con el Señor. Y tú los ves, ¿qué toca hacer? Yo no sé qué, toca ir, toca hacer. Y se empiezan a levantar y son unos líderes, una locura de líderes que se levantan allá. Y es una iglesia misional y se la pasan predicando y entonces recorren casi que la isla de esquina a esquina con poca comida, con pocos recursos, duermen donde sea que les toque dormir, en un calor muchas veces impresionante. Y nosotros nos incomodamos porque tal vez hay veces nos cogió un poquitico de lluvia. No vamos a la iglesia porque está haciendo mucho sol o porque estamos medio trasnochados. No vamos y predicamos porque están presentando el partido de fútbol que yo quiero ver. Muchas veces decimos, no, es que si no me alcanza si no me queda libre para comerme una hamburguesa, no voy.
A esa gente le tocó comer lo que nosotros, yo creo que ninguno acá se comería. Y mientras lo hacían, predicaban la palabra. Esa es una iglesia que es real. Y necesitamos una iglesia real, no acomodada. Una iglesia que se salga muchas veces de los lujos, de la comodidad, de la estabilidad, para ir y atreverse a conquistar un mundo que está esperando por una verdad poderosa en Cristo. Y yo los reto para que empiecen desde ya, no esperen hasta que en algún momento el Señor les abra una puerta para irse a China, a África. Empiece a hacer luz y sal donde Dios lo ha puesto. La gente me dice, Leo, ¿y yo cómo aprendo a orar por los enfermos? Mijo, ¿hay alguien enfermo? Cáigale. Y si no se sana, bueno, ¿y si se sana? No está en usted que se sane, está en el Señor. Pero usted cumpla con lo que tiene que hacer. Vaya, ponga manos sobre enfermos. Heidi Baker, el Señor le dijo, no, tú vas a tener una unción para sanar ciegos. Oró por el primero, ciego, segundo, ciego, 10º, ciego, 20º, ciego, 30, ciego, 80 ciegos. Cuando oró por el 99, por allá cuando oró por el 100, el Señor activó en ella una unción para traer sanidad a los ciegos. Y de ahí en adelante empezó a ver milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro, pero nunca cesó de hacer lo que había sido llamada a hacer. Y yo te voy a decir una cosa, en las misiones y en el ministerio no todo va a ser fácil. Uno muchas veces puede ver el reflejo de la vida de José. Sí, Señor, me diste un manto de colores, la palabra profética, la palabra de autoridad. Mi ministerio va a empezar pronto. Y pum, a un pozo fue a dar. Cuando le estaban sacando, ahora sí se viene la vida. Y me vendieron estos desgraciados. Cuando estaba en la casa de Potifar, ahora sí todo está saliendo bien, veo el fruto en todo lo que hago. Se enloqueció esta señora. Y era una tras otra, una tras otra. Pero la palabra dice que Dios estaba con José. Y él nunca dejó de ejercer el don que Dios le había dado. Era el servicio y la interpretación de sueños. Aún estando en la cárcel, él siguió sirviendo a Dios a través de lo que Dios había puesto en sus manos. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera renunciado a su llamado 3 segundos antes de haber sido llamado delante de Faraón? Así que no te canses. Van a haber momentos difíciles, se lo aseguro. Van a haber momentos donde usted quiera tirar la toalla, se lo aseguro. Pero persevera y sé entendido en que Dios ha puesto una misión y un propósito sobre tu vida. Lo que Dios ha puesto en tu corazón es tan poderoso. Es que no puso, Él no puso una chapa, Él no puso algo barato, Él puso su espíritu en ti. Y somos nación santa, pueblo escogido para. El Espíritu de Dios está sobre mí para. Esto tan hermoso, tan poderoso, tan glorioso, tiene un objetivo. Es que glorifiquemos a Cristo. En el mundo entero, en el lugar donde estás, a tu familia, en tu familia, perdón. A las personas que conocen ya y los que no conocen. Porque esto agrada el corazón de Dios. Y ese es el propósito de Dios con nuestras vidas. Yo les puedo pasar un informe de lugares donde están haciendo misión, la ventana 1040, un montón de cosas. Pero algo que sentía muy fuerte en mi corazón era como compartirles un poquito de la realidad y la necesidad de que se levanten personas con un corazón verdadero para hacer misiones. Se necesitan misioneros, muchísimos. Aún estaba hablando con alguien, Estados Unidos, que ha enviado tantos misioneros al mundo, necesita ser reevangelizada. Latinoamérica está necesitando misioneros, África está necesitando misioneros, todo el mundo está necesitando misioneros. Pero necesitamos misioneros con una esencia verdadera, con un corazón verdadero, con un entendimiento del llamado de Dios para sus vidas. Nosotros llevamos viajando hemos viajado como en 45 comunidades indígenas, como les decía, hemos levantado 3 iglesias, hemos movilizado grupos,
Hemos viajado como a 16 naciones, hemos hecho un montón de cosas. Pero hemos entendido un principio, para llegar a ese punto hemos entendido un principio. Es el principio de morir. Todos quieren un Pentecostés, todos queremos un Pentecostés. Pero la Biblia nos enseña que para que hubiera un Pentecostés tuvo que haber una muerte. Y es necesario que moramos a nosotros mismos, a ese yo, a ese ego, a ese primero yo, a ese primero mis sueños, a ese primero, y empecemos a soñar con los sueños de Dios. Empecemos a soñar en grande, con naciones, familias restauradas, con un evangelio creciente, el reino de los cielos estableciéndose, enfermos siendo sanos, personas que antes estaban en las pandillas siendo ahora predicadores, personas que estaban luchando en sus hogares, ahora siendo ejemplares y guiando a otros para tener hogares estables. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que movilizarnos. No quedarnos esperando, Señor, sí, haz la obra. No, los que tenemos que hacer las cosas somos nosotros. Es nuestra responsabilidad. El avivamiento, se habla mucho de avivamiento. Señor, trae avivamiento a El Salvador, Señor, trae avivamiento a Centroamérica, Señor, trae avivamiento a Suramérica, a Colombia. Y el avivamiento, ¿sabes por dónde va a empezar? Por cada uno de nosotros. Cuando tomemos el compromiso de vivir con propósito, de cumplir la misión con la que Dios nos ha levantado y nos ha llamado. Amén. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos por un momento. Y quiero preguntarte algo, con tus ojos cerraditos. ¿Hasta qué punto eres consciente de que estás viviendo y cumpliendo la misión de Dios para tu vida? ¿Hasta qué punto eres consciente del propósito que Dios ha puesto sobre ti? ¿Estamos viviendo para cumplir el sueño de Dios o estamos viviendo para cumplir el sueño propio? Hay muchas personas en las naciones, aún en tu nación, cerca a tu casa, en tu universidad, que están esperando porque tú y yo seamos entendidos en las misiones. Entendamos que nacimos con una misión y nuestra misión es glorificar a Cristo donde quiera que estemos. Te pregunto otra cosa. Cuando los que viven y conviven contigo todos los días te ven, ¿ven a Cristo o qué ven? ¿Ven al líder? ¿Ven al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al hombre consagrado? ¿O ven a un hombre que habla de Dios, pero vive peor que muchos que están fuera del Evangelio? De ahí donde estás, yo te pido un favor y es que simplemente levantes una oración espontánea delante de Dios. Si tú estás dispuesto a tener testimonios de esos 10 minutos y cada vez que se te presenten 10 minutos para predicarle a alguien, los vas a aprovechar. Si tú vas a aprovechar lo que Dios ha puesto en ti, ese potencial de gloria tan hermoso que ha puesto en ti, si tú vas a vivir de forma intencional, si vas a vivir para el Señor, yo te pido que levantes una oración espontánea y que le digas al Señor, Señor, yo no solamente quiero hacer cualquier misión, yo quiero cumplir tu misión.
donde quiera que me envíe, Señor, a las naciones, o aún tal vez empezando en mi hogar, o empezando en mi barrio, empezando en mi universidad. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero Señor, tú puedes contar conmigo. Hágalo de forma espontánea, levante su voz allí donde está. Y si tal vez has entendido la necesidad de que personas se levanten apasionadas para ir a hacer luz y sal para el mundo, yo te invito que de forma como simbólica, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, levantes tu mano como diciéndole al Señor, Señor, cuenta conmigo. Necesitas levantar misioneros, cuenta conmigo. Necesitas, Señor, personas que te sirvan, cuenta conmigo. Necesitas personas, Señor, que usen 10 minutos para predicar tu palabra, cuenta conmigo. Si quieres enviar a una persona a las naciones, Señor, cuenta conmigo. Pero si quieres levantar misioneros para esta nación, también cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor, no en mis planes, sino en tus planes, Señor. No a mi manera, sino a tu manera. Solo te pido que estés conmigo, Señor. Sé que habrá momentos difíciles, Señor, pero solo te pido que estés conmigo, Señor. Si puedes hacerlo y quieres tomar este momento, simplemente levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, cuenta conmigo, Señor. No quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. No quiero prepararme solamente para alcanzar un título, yo quiero prepararme para estar listo en el momento que tú me llames y en el momento en que tú abras la puerta. Cuenta conmigo, Señor, para restaurar familias. Cuenta conmigo para orar por los enfermos. Cuenta conmigo, Señor, para ir a restaurar el joven. Para ir, Señor, y llevar libertad al cautivo, Señor. Cuenta conmigo, Señor, para hacer la diferencia en esta generación. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que está aquí. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que han estado preparándose, Señor, para servirte. Por cada uno de aquellos, Señor, que en su corazón desean servirte, Señor. Preguntas hay, sé que siempre van a haber preguntas, Señor. Pero yo te pido, Señor, que estés con ellos. Que le dé la certeza, Señor, de que son hijos y que tú estás con ellos, Señor, sin importar lo que se venga, Señor. Padre, que quieran ser íntimos, que quieran ser hijos, pero que sueñen también con ser obreros tuyos, Señor. Y que estén dispuestos, Señor, a ir donde tú quieras que vayan. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque no hay límite de edad para empezar. Tú llamas a los jóvenes, llamas a los adultos. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, Señor. Pero sé que lo que buscas en todos esos llamados es obediencia y disposición. Y si encuentras, Señor, corazones dispuestos, Padre, escógelos a ellos, míralos a ellos, levántalos a ellos, Señor, y úsalos, Señor, a ellos. Que sea una generación de un remanente de luz, de sal, de poder, de unción, de autoridad. Una generación de profetas, de pastores, de apóstoles, de maestros, de evangelistas, que trastornen el mundo, Señor, como decían de tus siervos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú aún has intercedido por los que han de conocer de ti
a través de ellos. Porque tú les has dado gracia y favor. Tú les has dado tu Espíritu, Señor. Así que Espíritu Santo, yo te pido que testifiques de Cristo a través de sus vidas. Como dice el libro de Hechos, Señor, que tú dabas testimonio juntamente con tus discípulos a través de milagros, señales y prodigios. Aumenta su fe, Señor. Para que ellos puedan creer y ver tu gloria, Señor. Os bendigo. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que tengo todavía como 12 minuticos, ¿cierto? Bueno, les he hablado mucho, pero me gustaría tal vez utilizar estos 10, 15 minuticos que tenemos por si alguno tiene alguna pregunta de lo que hacemos en el Amazonas, de lo que hacemos como ministerio, de cómo empezó todo esto, preguntas acerca de cómo hacer misiones transculturales, cómo hacer misiones locales. No sé si de pronto alguien quisiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí, bajo el aval de los pastores. Sí, siempre nosotros somos un ministerio interdenominacional y por lo mismo que trabajamos con todas las iglesias y todas las denominaciones en diferentes naciones, lo que sí buscamos es hacerlo a través de un proceso de honra y de orden. Entonces, para eso, quien quiera unirse lo debe hacer a través del aval y la cobertura de sus pastores. Porque muchas veces, aún en los viajes, si estás con nosotros tal vez en el Amazonas o donde sea que estemos viajando, pero necesitamos también un apoyo y una cobertura espiritual que esté ahí cubriéndote y bendiciéndote. Sí, cada persona suple los costos de su viaje. ¿Alguien tenía otra pregunta por acá? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta acerca del Amazonas? Ajá. Eso es una locura porque imagínate que realmente nosotros no recibimos como finanzas continuamente de ningún lado, pero lo que hacemos es también como con las mismas inscripciones, con lo mismo que nosotros hacemos predicando en diferentes lados, procuramos como levantar los fondos muchas veces con equipos que conectamos para poder desarrollar como las construcciones. La última que hicimos la hicimos en material, en bloques y cemento. Entonces lo que hicimos esta vez, como la construcción era más costosa, fue vincular un equipo de Estados Unidos para que nos ayudara como a cubrir como los costos, más otra inversión que nosotros hicimos de lo mismo que estábamos recogiendo. Pero ha sido algo muy lindo porque cuando Dios pone una visión, Dios pone la provisión. Es una cosa impresionante, pero si Dios pone un sueño en tu corazón, y yo se los digo con toda seguridad, si Dios pone un llamado en su corazón y Dios los va a llevar a algún lado o los va a levantar en algún proyecto, es porque Dios mismo va a ser el primer interesado en patrocinar ese sueño. ¿Alguien más? ¿Dónde vamos a predicar? Realmente es por puertas que están abiertas. Ponemos todo delante del Señor y oramos para que Él nos direccione. Muchas veces hay puertas que son muy lindas, donde vemos que puede ser una gran oportunidad para el ministerio, pero finalmente son puertas que Dios no abre. Entonces, lo que le pedimos a Dios es mucha dirección para saber cuál es la puerta que Él ha abierto, porque sabemos que cuando nos metemos en el lugar correcto, caminamos en la voluntad de Dios, todo va a estar bien, sin importar dónde estemos, vamos a estar protegidos, vamos a tener provisión, vamos a tener gracia y favor todo el tiempo. Hay lugares donde nosotros hemos ido, hoy compartíamos con la pastora Reina, que hemos estado en lugares difíciles y peligrosos, donde aún en Colombia o en otros lugares, donde aún a mí me ha tocado estar en medio de balaceras y todo el rollo. Y aún una vez que estaba predicando en un lado, un herido cayó a los pies míos después de predicar la palabra. La gente, y me decían, al día siguiente yo tenía que predicar en ese mismo lugar, y me dijo, no, si no quiere volver entendemos. Yo le dije, no, con más razón.
ya sé por qué Dios me envió y esto me da más certeza de la razón por la que Dios me envió. Y yo sé que Dios me guarda y Dios me va a proteger aquí. Entonces, saber que si Dios te envía con un propósito, Dios te va a guardar de enfermedades. Aun cuando nosotros vamos a la selva, hay lugares donde nosotros vamos y está plagado de malaria, pero vamos, entramos y salimos como si nada, porque sabemos que Dios está con nosotros.